medio ambiente, Domingo tiene más condiciones para proteger el medio ambiente que Roberto. Totalmente. Y ha sido más ambientalista. No, y él habló de la fundación y todo. Bien, vamos con Roberto Gil. Muchas gracias, compañeros. Gracias, como siempre, a los amigos. Hay una llamada que nos sintonizan y que participan a través de la vía telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Salomón. Al nuevo también saludo. ¿Y el patrón se murió? ¿Cómo que se murió? Pero venga acá. Oye, Callao. se murió. Patrón, oiga esto. No se puede servir a dos amos a la vez. Porque Dice la palabra de Dios. ¡Callao! Dice la palabra de Dios. Dice una salsa famosa que en una misma cueva dos bueyes no pueden vivir. Así es. Bien. Preciosa canción. Bien, miren, entonces, ayer, de forma sucinta, Adolfo Salomón decía que la nueva ley de Cámara de Cuentas, que se conoce en el Congreso de la República, tenía varios gazapos, que llevándolo al lenguaje ordinario, estamos hablando de hierros o errores que pueden dar lugar a distracción. Y yo quiero referirme al tema, pero como no conozco todas las modificaciones que se incluyen en su reforma o adecuación, pienso que sería un poco apresurado intentar hacer un análisis acabado de la pieza. Que debo decir que estoy totalmente de acuerdo con la reforma a la ley de Cámara de Cuentas en los actuales momentos, para corregir algunas debilidades que se observan y que forman parte, en ocasión, de los inconvenientes que se producen entre sus miembros y que afectan el rol fundamental de esa institución en la fiscalización de los dineros del Estado y en el apoyo que debe rendir esta institución a la lucha contra la corrupción administrativa. Pero además, no soy un experto, como no soy un experto en la materia, simplemente quiero dar mi opinión sobre algunos aspectos de modificación que se han dado a conocer en los medios de comunicación y me llama la atención, uno, porque lo considero como una clara ofensa a sí mismo, a las autoridades de la próxima Cámara de Cuentas, incluso a la República Dominicana. Y es el hecho de que con la aprobación de la nueva ley de Cámara de Cuentas, las auditorías que ejecute y publique esta entidad de control deberán ser revisadas por un organismo similar a nivel internacional para, según el legislador, afianzar la veracidad de los datos que contengan y para asegurar el cumplimiento de los procedimientos. Bueno, a lo mejor mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero eso es lo que pienso yo al respecto. Y lo creo así, aunque entiendo o aunque tengo que decir que hay suficientes razones para que el legislador piense así, de que un organismo internacional avale las auditorías, pero yo considero que no puede ni debe ser así. Y lo que habría que hacer es, según mi punto de vista, lograr una buena ley con las especificaciones de rigor, donde se establezca de forma clara los roles de cada miembro. Y entonces, a la hora de elegir una Cámara de Cuentas, escoger a hombres y mujeres sin ningún tipo de vinculación política, pero tampoco que haya allí representación de la llamada sociedad civil. ¿Tú vas a decir algo? Sí, respecto a ese tema, a mí me llamó mucho la atención también. Pero, por suerte para el país, eso está en la ley
que no ha sido proyecto de ley, no ha sido convertido en ley. Fue aprobado en una de las cámaras, creo, ¿no? Presentado O el no, informe. fue presentado el informe. Y desde ya conozco de un grupo de legisladores que están conteste con lo que tú has dicho. Es imposible. Aunque en el anteproyecto, en el informe, no dice que deberán, sino que podrían. O sea, deja abierta esa posibilidad. Aún el podría o debería o no debería. Es Bueno, pero- inaceptable, es imposible. Es que la, Está en la actual ley, pero eso es de que la, poder, es que la ley, Podría. es que la ley, Adolfo, y tú que eres Actualmente. abogado, la ley no pueden dejar lugar a interpretación. Pero eso es lo que estoy Porque diciendo. podría o deberá, no, es o no es. Pero es lo que te estoy diciendo, que es totalmente ilegítimo en que se establezca eso. Pero habla mucho del grado de sumisión del país y de nuestros legisladores. Porque ¿por qué tendría que venir un organismo internacional a supeditar, a reforzar lo que se supone a nosotros nos toca? Pero además sería totalmente inconstitucional, porque la Constitución no lo permite. Pero además esa aquiescencia que puede dar el informe internacional adolece de legitimidad porque no es vinculante. Exacto. Una opinión de un organismo internacional no es vinculante con lo Exacto. que se pueda pedir. Pero además, Adolfo, para cuestionar esa parte, yo parto de razonamiento de que aquí algún día habría que acabar con eso de que en todo, absolutamente todo, tiene que participar, observar, opinar y hasta decidir un organismo internacional. Y lo hemos visto en las juntas centrales electorales, diciéndonos a nosotros que no somos capaces de realizar, ni mucho menos arbitrar un evento sin que los organismos internacionales nos estén checando y diciendo cómo hacer las cosas. Entonces, esa disposición de que las auditorías que ejecute y publique la Cámara de Cuentas deberán ser revisadas por un organismo similar a nivel internacional para afianzar la veracidad de los datos que contengan y para asegurar el cumplimiento de los procedimientos, está resumida en el artículo 60 de la reforma de la Ley de Cámara de Cuentas que se aprobó en el Senado de la República en primera lectura, en la última sección, luego de 2 años de discusión por una comisión bicameral. Y digo todo esto, señores, porque una cosa es que se hagan pactos y convenios internacionales de cooperación técnica de otros países para que las auditorías y los informes del órgano de la Cámara de Cuentas procuren las mejores prácticas profesionales internacionales, es una cosa. Y otra es que según esta nueva ley, las auditorías que se ejecuten y publique esta entidad de control tengan que ser revisadas por un organismo similar a nivel internacional. Eso me parece hasta una injerencia. Para mí eso es una injerencia. No, es un llamamiento, Gente. porque el organismo no es que lo está pidiendo, somos nosotros lo estamos Exacto, solicitando. entonces no, Pero no hay injerencia. exacto, llamando a Eso una es un injerencia. ambiconismo. Exacto. Sí. Entonces, ¿Qué usted por cree? ejemplo, sin embargo, hay un aspecto que me parece importante, que tiene que ver con el poder de mando, que establece la nueva ley del presidente de la Cámara de Cuentas. Y en ese orden, la iniciativa que aprobaron los senadores por mayoría de votos, da más poder al presidente de la Cámara de Cuentas y le permite designar al personal de la entidad de acuerdo con los reglamentos de la institución y la ley 41-08 sobre función pública. ¿Qué ocurre en la actual ley? En la actual ley no ocurre eso. Entonces, eso genera una especie de lucha de poder. Y se ha visto en esta Cámara de Cuentas esa lucha de poder. Porque lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas ahora mismo es una lucha de poder que ha habido internamente. Es una lucha de poder. A lo mejor si esa ley le hubiese dado esa facultad quizá al presidente, bueno, el problema lo tuviera el presidente. Pero ahí se ha dado una lucha de poder, ahí se han pandillado 2, 3 contra ¿El 1. legislador qué Sí, opina? pero mira, Roberto, ese tema, Yo lo puse a hablar. tú sabes que yo estoy de acuerdo en la parte nodal de lo que tú planteas respecto de que en lo administrativo se requiere una modificación y he sido coherente con Sí, ese sí. planteamiento. Mi única diferencia contigo es que creo que no debemos estar ahora
discutiendo en medio del ruido y del escenario que tenemos esa ley de Pero es Cámara que una de Cuentas. cosa no interrumpe la otra. Pero tengo un criterio de que ahora, con el escenario contaminado, hacer el abordaje de un tema tan serio que hay que resolverlo. Pero perdón, cuando tú dices, mira, patrón, hay que ver si los legisladores quieren resolver la vaina, levantan qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Cuentas, que fue exactamente lo que pasó cuando el lío de Andrés y Terrero y Henry Mejía y vaina, que fui yo de los que encausó a ese grupo. Y me arrepiento. Óyeme, ¿qué pasa? Que se reparten los cargos. Presidente. Como en todos los organismos. Entonces, eso hay que se evitarlo. trata de eso. Eso es lo que hay que evitar. Sí. Ese problema, ¿cómo lo resolvemos? Primero, presidente, si él va a nombrar a los funcionarios, va a ser peor la situación adentro. Porque los otros 4 son 4 musú. ¿Tú me entiendes? O sea, debe haber un mecanismo de que él someta al pleno Es que mira, una yo no creo que ese propuesta sea de designación y que se haga una carrera ahí adentro. Yo no creo que ese sea el problema. ¿Por qué? El problema comenzó por los nombramientos. Pero óyeme, porque yo puedo estar equivocado. No creo que ese sea el problema. Porque ese mismo parámetro se utiliza, el de la Cámara de Cuentas, para la repartición de cargos y esas cosas, en la Junta Central Electoral, en donde quiera, en todos los organismos. O sea, el presidente, por ley, Sí, pero- artículo 10, tiene todas las ¿Qué pasa, facultades Adolfo? de nombramiento. Pero- El vicepresidente tiene tal facultad. Entonces genera pandilla, Adolfo. Sí, pero- genera pandilla, porque si yo quiero tener el control del pleno, tengo el instrumento para pandillar 2 más conmigo, pero- ya tengo 3. no, pero además... a través de los nombramientos, y eso es peligroso. Pero además, no sé si me explico. además pero son, pasen al Tribunal Constitucional. pero además pasen son a la muy, Junta son Central muy diferentes Electoral. las funciones de la Cámara de Cuentas y la Junta Claro. Central Electoral. Este es Eso- un órgano mucho más sensible, Yo estoy, mucho más sensible. que le Estoy falta un contento reglamento que y- tiene mucho debatiendo si se ha quedado y siempre en el tengo un limbo. levantamiento de los aspectos que dieron problema a ellos, porque ellos los testimoniaron en la comisión. Ahora, el tema de la auditoría internacional o local, en la actual ley, a ese pleno se le autoriza decidir si tienen posibilidades fruto del cúmulo de trabajo, fruto de la especificación técnica de una demanda de una auditoría en particular. Por ejemplo, vamos a hacer una auditoría a la reconstrucción del puente Juan Pablo Duarte. Pero yo no tengo los ingenieros en expertise en eso. Venga acá. Sí, pero es otra cosa. Pero perdón, tengo que contratar, a apoyarme en un equipo externo, nacional o internacional, para sustentar. La nueva ley le va a una permitir ahora auditoría. contratar No lo hace, asesores. la actual lo hace. No, la actual lo hace. Fíjate que, por ejemplo, en el La caso actual lo de hace. Brecht, no se terminó a tiempo una ¿Por qué? auditoría porque los expertos que se requerían para esa auditoría no había en el país. no los teníamos. Exacto. Hubo de contratarse una auditora internacional americana para que determine Exacto. la Si parte tú vas a auditar material. mañana, como ha de hacerse, Punta Catalina. Punta Catalina. ¿A quién hay que llamar? A una empresa norteamericana, rusa, china o vaina, con expertise en la construcción. Pero de no ese es lo tipo que de dice plantas. esta. O lo que te está diciendo Roberto es Perdón, que pero para allá vamos a voy. llamar después de Pero para haber allá hecho voy. aquí lo que Exacto, hay que para allá hacer voy. Exacto. a un carajo que diga Pero sí, para allá eso voy, está Adolfo. bien. Pero para Miren, allá voy, Adolfo. ellos dicen esta cosa. Actualmente- Revisen eso, a ver si es así. Actualmente, la Cámara tiene autoridad para decidir sobre cualquier auditoría y delegarla. Actualmente. Y la legitima a ella luego. Claro. Ok, cualquier tipo de auditoría, comenzando con la de a ellos, la que se le hace a ellos. Como debe Ahora- ser. Ahora, Porque si no, entonces y vamos a siempre eliminar la será Cámara de externa. Cuentas y vamos a Ahora- buscar una oficina de un ahora- organismo internacional y punto. Ahora, ustedes se imaginan, señores, lo que significa en costo. El gran problema de esa Cámara de Cuentas es que es una cenicienta económicamente y que la clase política dominicana la ha querido mantener como una cenicienta. Porque el presupuesto que tiene esa institución, todo el mundo está consciente que no es lo que se corresponde con la demanda de eso. Ahí hay 200 auditores, se necesitan 4,000. Sí, pero es otra cosa. Pero Sí, perdóname, sí, pero perdóname, es otra perdóname, cosa. Pero perdóname. ¿Tú sabes cuánta auditoría tiene que hacer esa Cámara de Cuentas al año? 90 Debe mínimo, hacer, no, este año tenía programada 90, Sí. pero su número 120. es alrededor de 200 auditorías. 120 Tú vas a según la conocer, ley. tú vas a conocer 200, coger a 200 auditorías
y vas a contratar a 200 organizaciones internacionales para que te avalen esa auditoría para tú poderla presentar. No, claro que no. Eso no es imposible. Bueno, pero eso es una plantear eso. Pero yo pienso que esa es una parte que va a ayudar al proceso, indiscutiblemente. No, es imposible Ahora, ejecutarlo. el asunto, yo pienso Es que ese no ha sido, imposible ejecutarlo. pero eso no ha sido el problema. De las cámaras de cuentas, ese no ha sido el problema. El problema ha sido la falta de criterio y de voluntad de los que han estado en la Cámara de Cuentas, de hacer las cosas bien. En este país hay gente con credibilidad, en capacidad de ir a dirigir ese órgano. Y que sus ¿O tú crees que ahora no se hicieron esa auditoría por falta de recursos? Pero espérate, es que No fue por falta de recursos. Es que no está en juego ni la capacidad de ninguno de ellos está, porque todos son técnicos certificados. Exacto, la capacidad profesional la muchacho tienen. que preside hoy la Cámara de Cuentas, óyeme, No era tenía toda la mancha, no expertise. tenía mancha. no, como y que era auditor. un ejecutivo de la Pricewaterhouse International. Claro, tremendo Sí. Que ha auditor. trabajado en 4 compañías auditoras internacionales. No es asunto. Es asunto de que la ambición rompió el saco. Claro. Y de que esas divisiones, no, a mí me toca. Y de voluntad y de criterio. A mí me toca manejar con el combustible. Y el otro quiere manejar los nombramientos. Eso es. Entonces, a eso hay que. Ese meollo administrativo hay que profundizarlo. Sí, sí. Y no hay condiciones en este momento, en medio de un debate, de un juicio político. ¿Qué piensa para Alto? hacer esa Pues, vaina. No, porque opina. no es No, cuáles la son posibilidad. condiciones, Bueno, yo porque hay te congreso que tiene que conocer eso. Vamos a ver qué dice Dalton. Pero Bueno, la Cámara de Se queda Cuentas, callado. te lo digo porque yo trabajé en ella, en el área de prensa. Siempre se ha debatido sobre un reglamento. No, mañana. ¿Víctor Mañana? No, con Roberto Brito, amigo de Ángela Ay, Costa. sí, mi hermano Roberto Brito. Ay, reformista. Siempre se ha discutido internamente que la Cámara de Cuentas no tiene un reglamento para accionar. La Cámara de Cuentas siempre ha sido un gran elefante blanco, que está ahí solamente con presupuesto, pero no... Para recibir órdenes. No recibir órdenes, Usted sino... nunca escribió eso. 400 millones de No, pesos. pues Usted, yo trabajaba un allá. periodista acucioso. No, también soy relacionista, investigador. también soy relacionista público. Pero después que También- salió. también soy relacionista pero después público. que salió. Pero va a desnudar la antiético, institución de la entonces. Cámara Eso es falta de Nacional. Ahí ética. no falta de ética. Eso es falta de ética. Claro. Entonces, ese reglamento, No te ¿qué dejes decía llevar, ese que tú miras lo reglamento? primero, ¿Qué decía ¿eh? ese reglamento? Ese reglamento, el anteproyecto, eso era interno. Eso se duró 5 o 6 años hablando de eso, pero eso se quedó en el limbo cuando cambió la administración a Hugo Álvarez. Hugo Álvarez. No, Sí. Álvarez Ajá, Valencia. Valencia. Es que la Cámara de Cuentas podría accionar ella de manera directa ante el Ministerio Público, Así, someter. claro. Actualmente. No, pero eso ahí está la ley, sí. Pero no puede ahora mismo. Ellos te dejan, te emiten la auditoría, te la proporcionan, Y la pero no tramitan por el pueden, Ministerio Público. no pueden constituirse como No, creyentes. no, Porque es que no el- puede. No, pero es que la Pero a Cámara eso de es que Cuentas- voy, se estaba trabajando un reglamento para que la Cámara de Cuentas pudiera también Pero es constituirse. que no tiene No, es que no sentido. tiene debe sentido. ser. ¿Por La- qué? porque es un organismo de control y de fiscalización. Lo que tiene que hacer la Cámara de Consecuentemente Cuentas. No puede ser parte, Exacto. no puede. Lo que tiene que hacer la Cámara de Cuentas es enviar esa auditoría y el al Ministerio Es Público. la Pero única si el entidad mini- que tiene potestad para. Pero a los si el fines. es que según lo que se denunciaba en esa gestión de Sí. Licelot Marte de Barrio, vuelvo y repito, cuando la Cámara de Cuentas ventilaba una auditoría o la publicaba, el Ministerio Público no hacía nada. Bueno, pero ya por esa eso es otra tarea del Ministerio cosa. Público. Eso era porque no había Pero- la voluntad ni un interés. Pero, pero eso es darle problema de la seguimiento. Cámara de Cuentas, no. Pero Porque entiendo que le daría más fortaleza si se ¿Quién hubiese era- aprobado quién- ese reglamento. ¿Quién estaba en la Procuraduría cuando Liceló estaba en la Cámara de Cuentas? El punto, Sí. pero el Vamos a punto, buscarlo el punto es para que, que veamos. que si tú le das más mecanismo a la Cámara de Cuentas, es un mecanismo donde ella puede accionar, puede ejecutar, tú le das más fortaleza. Sí, Tú le das claro. más mira, independencia Pero inclusive. además le dan más problemas que le quitan su El naturaleza. tema es de consecuencia, patrón. Sí. Mire, no es posible que la misma Cámara de Cuentas haya puesto al descubierto que casi 400 personas tenían que rendir cuenta a su salida de la administración pública y no lo han hecho. Y no hay consecuencias, están ahí. Y no hay una persecución. O sea, ya eso debió tener consecuencias. ¿Tú ves? Pero Entonces, ¿cómo lo te- mismo, si hay una acción de la Cámara de Cuentas que entiende que en la administración de Ángela Costa, al frente de la Expresión de la Tarde, hubo dolo, y me llevan porque manejan fondos públicos aquí, entre Adolfo y Roberto, entonces yo voy allá y me llevan al Ministerio Público. El Ministerio Público archiva ese expediente sin consecuencia. Ese es un detalle a salvar, a procurar. ¿Por qué eso no se continuó? Porque yo compré el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es primo mío, porque no le interesó. Entonces, eso sí hay que ponerle un La mecanismo transparencia de una Cámara de Cuentas está en que usted al año tiene que entregar 120 Auditorías. auditorías.
tenga Ministerio Público. Usted quiere, convierta en el papel para limpiarse el culo o lo que usted quiera. ¿Qué pasó ahí? Sí, estamos en la... Pero bueno, Ay, perdóname. entonces yo no puedo decir mierda en este programa. No, entonces, pero... no, compañero. Perdóneme, pido De rodillas, póngase. Pido excusa a la audiencia. Pensé que estábamos analizando el tema fuera de verdad que sí. Vámonos a comercial.